Japón, un país que ha fascinado al mundo por siglos. Su cultura milenaria, su respeto hacia los mayores y su obsesión por el deber y el honor han sido admirados globalmente. Pero dentro de ese orden riguroso, también habita un universo de creatividad intensa y oscuridad. El manga y el anime, expresiones artísticas veneradas en Japón, han sido vehículo tanto de belleza como de las obsesiones más retorcidas. En esta tierra donde el mangaka, el autor de cómics, es visto como un ícono cultural, se clasifican las obras por público objetivo. Kodomo para niños pequeños, Shonen para adolescentes, Shoujo para chicas jóvenes, Seinen para hombres adultos, Josei para mujeres adultas, y luego están los submundos del hentai, el yaoi, el yuri, y el más polémico de todos, el eroguro. El eroguro combina lo erótico con lo grotesco. Sexo explícito, violaciones, asesinatos, mutilaciones, deformidades, canibalismo, parafilias, todo lo que el tabú intenta reprimir, este género lo expone. Y fue ahí, en ese abismo del manga y el anime, donde nació la figura de un asesino imposible de imaginar, Tsutomu Miyazaki, el asesino otaku. Nacido el 21 de agosto de 1962, en Ishitama, Japón, Tsutomu llegó al mundo con múltiples complicaciones. Prematuro y con solo 2.2 kilos, nació con una malformación en las muñecas que le impedía doblar las manos hacia atrás. Aquel defecto lo marcaría física y emocionalmente por el resto de su vida. Desde sus primeros años escolares, sus compañeros se burlaban de sus manos. Aquello le generó vergüenza profunda. Comenzó a ocultarlas, a replegarse, a dejar de hablar. Sus profesores lo describían como brillante, pero tímido, introvertido y completamente incapaz de socializar. Cuando fallaba en algo, se frustraba enormemente y culpaba a su discapacidad. Durante la adolescencia, se refugió en el mundo del manga y el anime con una devoción obsesiva. Intentó incluso dibujar, pero su condición física lo hacía muy difícil. Su cuarto comenzó a llenarse con revistas, cintas VHS y videojuegos. Era común que pasara noches enteras sin dormir. Se aisló completamente, y su vida social desapareció. Algunos compañeros comenzaron a burlarse también del tamaño de su pene. Él, humillado, dejó incluso de entrar a los baños escolares. Incapaz de compartir sus fantasías o deseos con alguien, se volvió un joven totalmente antisocial, refugiándose en películas pornográficas. Pero la pornografía convencional lo aburrió rápidamente, y buscó material cada vez más extremo. Así llegó a la saga japonesa Guinea Pig, especialmente la cinta El experimento del diablo de 1985, en donde un grupo de hombres secuestra a una mujer y la tortura de forma extremadamente realista. Fue tan cruda que el FBI investigó si era un asesinato real grabado en cámara. Miyazaki las consiguió, y con ellas, dio rienda suelta a sus fantasías más oscuras. A medida que su obsesión crecía, sus calificaciones en la escuela comenzaron a caer en picada. Pasó de ser un alumno excelente a uno apático, sin motivación. Quedó fuera de la universidad. Se resignó a estudiar fotografía y trabajar en una imprenta. Pero en paralelo, comenzó a coleccionar pornografía infantil. Aunque su familia tenía dinero e incluso cierta influencia política, Tsutomu se sentía cada vez más solo. Sus padres estaban completamente ausentes, reemplazaban la presencia con regalos y dinero. Sus hermanas menores lo despreciaban. El único vínculo emocional que mantenía era con su abuelo. Era el único ser humano que parecía entenderlo. Pero en 1988, su abuelo falleció, y el duelo se convirtió en un acto aterrador. Tsutomu consumió parte de sus cenizas, como un ritual de canibalismo simbólico para retenerlo dentro de sí. A partir de ahí, comenzó su descenso final. Se volvió violento con su familia. Empezó a seguir a niñas pequeñas por la calle. 3 meses después, mataría por primera vez. 22 de agosto de 1988. La pequeña Mari Kono, de 4 años, desapareció cerca de su edificio en Saitama. Tsutomu la había estado observando. La invitó a su auto. Ella aceptó sin sospechas. La llevó a un bosque, y cuando empezó a sollozar, la estranguló. Luego abusó sexualmente de su cadáver. Lo dejó entre los árboles y se llevó su ropa. Lejos de sentirse culpable, Miyazaki había sentido placer y quería repetirlo. 3 de octubre. Misami Yoshizawa,
de 7 años, fue su siguiente víctima. Mismo patrón: engaño, secuestro, abuso, asesinato. Esta vez lo hizo cerca del lugar donde había dejado a su primera víctima. La policía comenzó a alertar a la comunidad, pero Tsutomu ya estaba planificando el tercer crimen. 12 de diciembre. Erika Namba, 4 años. La secuestró cerca de un estacionamiento. La fotografió desnuda dentro de su auto. La estranguló, envolvió su cuerpo en una sábana y la abandonó a 50 kilómetros. Esta vez, el cadáver fue encontrado. Japón despertó en pánico. Había un asesino de niñas suelto. Y entonces comenzaron las llamadas anónimas a los padres de las víctimas. Alguien respiraba al teléfono y luego colgaba. Llegaron cartas describiendo con detalle las vejaciones sufridas por sus hijas. Una de ellas incluía restos calcinados, dientes, ropa interior, sandalias y una nota: Marie, huesos, cremación, investigar, probar. Los padres de Marie estaban destrozados, pero la policía especuló que los restos quizás no eran de la niña. Entonces, Miyazaki, enfurecido, confesó por carta ser el autor del asesinato. Incluyó incluso una fotografía del cadáver. Durante el funeral de Mari, su familia recibió otra carta firmada por Yoko Imada, describiendo fríamente el proceso de descomposición del cuerpo. Miyazaki estaba disfrutando su rol, pero también decidió bajar la intensidad para no ser atrapado. Durante meses, vagó por parques, intentando engañar niñas para tomarles fotos, hasta que el 6 de junio de 1989, convenció a Yamako Nomoto, de 5 años. La llevó en su coche, pero cuando la niña comentó sobre sus manos deformes, Tsutomu perdió el control. La golpeó y estranguló brutalmente. Esta vez, se llevó el cadáver a su casa. Lo fotografió desnudo. Se grabó masturbándose junto a él. Luego lo descuartizó, abandonó el torso en un baño público, quemó la ropa, dispersó partes del cuerpo y devoró parcialmente sus manos y pies. También bebió sangre del cuerpo. Era pedófilo, caníbal, necrófilo. Sus fantasías se habían materializado. La policía estaba desesperada. Cuando el torso apareció en el baño público, la alarma estalló, pero aún no tenían rostro, hasta el 23 de julio de 1989. Ese día, Miyazaki intentó tomar fotos a 2 niñas en un parque. Una escapó y alertó a su padre, quien encontró a Tsutomu intentando introducir el lente de su cámara en la vagina de la otra niña. Miyazaki huyó, pero dejó su auto. Cuando regresó por él, la policía lo arrestó. Tardó 2 semanas en confesar. En su departamento, encontraron más de 5.000 películas, mangas gore, pornografía infantil y las grabaciones de sus abusos. En sus pocas apariciones públicas, siempre cubría el rostro. Parecía inofensivo. Y sin embargo, había destruido familias enteras. La sociedad japonesa quedó traumatizada. El término asesino otaku fue acuñado por la prensa. Y con ello, todos los fans del anime y el manga fueron estigmatizados. Pero la realidad es que el problema de Miyazaki iba mucho más allá de su afición por el manga. Su aislamiento, sus traumas, su enfermedad mental y una sexualidad completamente desviada fueron los verdaderos factores. Fue declarado culpable y condenado a muerte. Su padre, humillado, se suicidó en 1994. Miyazaki intentó apelar, pero fue en vano. La Corte Suprema rechazó incluso su petición de ser ejecutado por inyección letal. El 17 de junio de 2008, fue finalmente ahorcado junto a otros 2 reos. Así terminó la historia de uno de los asesinos más infames de Japón. ¿Qué opinas tú? ¿El consumo de material violento puede transformar a una persona? ¿O solo refleja lo que ya lleva dentro? Si este contenido te impactó, dale like, compártelo y suscríbete al canal para más historias reales y estremecedoras. No olvides activar la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Gracias por ver El Cronista del Crimen.